Buenos días a todos y gracias por acompañarnos una vez más en el cuarto panel, en el último panel de este evento Bruju Legal Week. ¿Me oyen todos? ¿El audio está bien? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy es inteligencia artificial y nuevas tecnologías, su regulación e impacto en la economía. Estuvimos viendo el lunes, bueno, la situación macroeconómica de la Argentina, un poco un panorama de lo que puede ocurrir. Seguimos con la tremenda carga fiscal, digamos, dos temas muy relevantes pero duros, digamos, ¿no? Ayer estuvimos viendo un tema más apasionante que es, bueno, fruto del cambio climático, cómo se está transformando, cómo se está produciendo una transición acelerada de una forma de uso de combustibles fósiles, de nafta, de gas, a la electricidad, a la energía eólica, a los paneles solares. Obviamente que no necesariamente es un tema agradable para las compañías petroleras, pero digamos que en forma general, para cualquier ser humano promedio, esto del cambio climático y de transitar a esos tipos de uso de energía es agradable. Es decir, la idea de que uno pueda manejar un auto eléctrico de acá a poco tiempo no es algo amenazante, todo lo contrario. Por supuesto que, como dijo Tomás Ocampo, cuando la producción de esos nuevos productos, de esos nuevos bienes se hace competitiva, se acelera la transición, el cambio, y todos acceden a esos vehículos. Un automóvil Tesla costaba $100.000 hace 3 o 4 años, hoy sale 60.000, y así irá bajando su precio. Y los mercados se anticipan. Tesla hoy vale más que todas las compañías automotrices juntas. Así que el cambio, digamos, es inevitable. Y también es inevitable en estas áreas como las que vamos a enfocarnos hoy, y es inevitable el avance de la inteligencia artificial. Pero yo diría que estos cambios que se dan en esta área, digamos, dado la capacidad de manejo y procesamiento de billones y trillones de datos que producen y hacen que las máquinas realicen muchas de las actividades del hombre, es un poco más atemorizante. Estas máquinas, digamos, hoy pueden predecir, digamos, o diagnosticar el cáncer casi mejor que un médico especialista, o pueden analizar millones de documentos reemplazando y con más eficacia que un grupo de abogados, o pueden también, aplicándolas a la investigación sobre los antecedentes de un documento de patentes, analizar millones de documentos con más eficacia que un examinador de patente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo que ocurre es que para el ciudadano promedio, capacitado e incluso para los más capacitados, porque estamos hablando de profesiones como abogados, médicos, esto produce cierto temor, esto nos interpela. Y por un lado nos planteamos, o sea, ¿qué sentido tiene desplazar al hombre, que hasta ahora hacía todas estas tareas? Vivíamos en un mundo donde nos relacionábamos, trabajábamos, consumíamos de una manera determinada, y todo eso es lo que está cambiando y cambiando de una forma vertiginosa. Pero bueno, así como nos interpela, nos paraliza, nos llena de temor, también significa una gran oportunidad. Una gran oportunidad que obviamente los centennials, aquellos que han nacido antes del año 2000, y obviamente todos aquellos que empiezan a nacer en estos días, en estos años, están perfectamente habituados. Para ellos es connatural todas estas tecnologías y el uso de todos los instrumentos tecnológicos. Para aquellos que estamos, digamos, con una edad más avanzada, esto también nos atemoriza. Pero es una gran oportunidad que implica enfrentar ese desafío, tener una gran capacidad de adaptación y reinventarnos todos los días, educarnos todos los días. Y quizá no se trata de pelear contra las máquinas, contra los robots, sino de trabajar con las máquinas y no contra ellos.
Bueno, estos temas y otros más son los que vamos a tocar hoy en este panel, y para ello hemos convocado y hemos armado un panel de lujo, a quienes voy a empezar a presentar en este preciso momento. Por un lado tenemos a Germán Montoya. Germán es colombiano, es economista egresado de la Universidad de Cornell y tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Fue fundador de Rocker, es miembro del directorio y fundador de Fuel Venture Capital, y es fundador y actualmente CEO de WOW, que es una empresa dedicada al social commerce. Él nos va a contar más después acerca de él. En segundo lugar tenemos a Juan Bruchú, que es abogado, ha tenido una exitosísima carrera como banquero en el Citibank, donde ocupó, entre otros cargos, el cargo de CEO para América Latina, y es fundador y CEO de Groupbank, un banco digital muy conocido por todos los argentinos. Finalmente tenemos a Nicolás García Dutrié, que es graduado de la carrera de Negocios Digitales, tiene un máster en Gestión Empresarial por la IAE y ocupa actualmente el cargo de Director de Tecnología y Nuevos Negocios Digitales del Grupo Don Mario. Teníamos un cuarto panelista, Ulrike Thiel, que lamentablemente por un imprevisto de último momento no nos va a acompañar, y ella, bueno, con ella íbamos a ver un poquito qué estaba ocurriendo. Ella es directora a cargo de las nuevas políticas de inteligencia artificial y de lo que ellos le llaman tecnologías de frontera en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, y justamente ella está a cargo de coordinar todas estas discusiones, todas estas brainstorming que se está produciendo en Ginebra. Saben que la OMPI es el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de los aspectos de la propiedad intelectual, y en el 2019 han hecho una gran reunión donde convocaron a la mayoría de los gobiernos del mundo, más 200 empresas, y han hecho una publicación sobre inteligencia artificial muy interesante. Y bueno, con ella íbamos a ver los aspectos regulatorios, qué era lo que se estaba discutiendo en el mundo hoy sobre todas estas nuevas tecnologías, pero lo dejaremos para otra ocasión. Bueno, Germán, buen día. Me gustaría que me cuentes un poquito qué hace Rocker, cómo se vincula la actividad de Rocker con las nuevas tecnologías, y qué impacto tienen estas nuevas tecnologías en los negocios relacionados con Rocker en la actualidad. Buenos días, Damaso y panelistas y asistentes. Un gusto estar con ustedes hoy. Sí, es un tema bien interesante cómo las nuevas tecnologías están impactando en nuestra vida diaria. Hemos visto unas tecnologías que empezaron a existir ya hace 30, 40 años, que han empezado a crecer en forma exponencial, ¿no? Tecnologías como el poder del procesamiento computacional que se duplica según la ley de Moore cada año. Los computadores hoy son 10.000 veces más potentes que lo que habían en la época de la burbuja de Internet en los años 2000, no 10%, 100%. Y además hay otras tecnologías como la nanotecnología, la impresión en 3D, la genética y demás que han generado crecimientos no lineales sino exponenciales, y su impacto en la sociedad ha sido impresionante, ¿no? Algunos de los ejemplos que mencionaste. Y bueno, yo, como mencionaste, pues yo inicialmente educado como economista, fui consultor estratégico para banca por mucho tiempo, y hace 16 años estoy en el mundo del emprendimiento, inicialmente creando una empresa de desarrollo tecnológico abocada al celular, que eventualmente le vendimos al grupo Omnicom, y hace 10 años con Rocker, que es un company builder, y para aclarar es una alternativa, digamos, a los aceleradores o a las incubadoras, en donde se estudia, analiza y se saca adelante primeras ideas de nuevas empresas, con un esfuerzo muy abocado a desarrollar lo que nosotros llamamos una empresa invertible
por inversores institucionales. Se busca durante ese proceso básicamente tres cosas, ¿no? Primera es conseguir un market fit, o sea, un product market fit, o sea, no solamente que sea una buena idea, sino que además a alguien más le parezca una buena idea y esté dispuesto a pagar en el mercado. Se busca además conseguir algo de tracción y adicionalmente, pues desarrollar un equipo humano que dé la confianza a los inversionistas para poder llevar la compañía a cabo. Nuestra plataforma lo que busca es no solamente crear empresas, sino justamente crear empresas exponenciales, o sea, que puedan crecer a niveles de 1, 2, 3x, y no del 10, 20, 30% por año, muy basadas en los estudios y análisis de Singularity University, de Salim Ismail, Peter Diamandis y otros en este mundo. Y la idea es poder desarrollar un sistema de iteración que logre buscar una solución exponencial al modelo. Claramente en ese tipo de creación de empresa, las tecnologías exponenciales, específicamente, por lo menos en nuestro caso, las plataformas de tecnología y dentro de ellas la inteligencia artificial y el entrenamiento de máquinas son claves. Generan la posibilidad de predecir y de diagnosticar cosas que no podíamos. Por ejemplo, dentro del portafolio tenemos una compañía que se llama Mobilize, que busca entender el mundo real para poder mejor presentar anuncios en las promociones en las calles, ¿no? O sea, hemos podido entrenar cámaras para poder distinguir cosas básicas como género entre hombre y mujer, edad y demás, pero además podemos hoy, con un muy alto rango de exactitud, además entender cuál es la emoción de la persona mirando un anuncio, ¿no? Si está enojada, contenta y demás. Y según todos esos inputs, procesar un anuncio que llegue en el momento adecuado, con la emoción adecuada, a la persona adecuada, ¿no? Entonces, claramente, estas tecnologías están impactando lo que tradicionalmente era buscar un mercado o un producto. Bueno, no solamente ayudan a mejorar ese proceso, sino que generan nuevas necesidades, ¿no? Y por mucho tiempo la tecnología se entendía como un enabler o como un facilitador del negocio. Realmente hoy es un creador de nuevos negocios, ¿no? Es solo ver una industria, por ejemplo, la de las criptomonedas, que hace un año era un mercado de siquiera 500 millones de dólares, hoy es más de 1.500 trillones. O sea que es una industria completamente generada por las tecnologías. Damaso, creo que no te oímos. No se te escucha, puedes sacarte los auriculares y utilizar el micrófono de... No. No. Hola. ¿Ahora se oye? Perfecto, perfecto. Perdón. Bueno, Juan, te estaba preguntando, disculpen la interrupción. Vos has sido un banquero tradicional, hiciste toda tu carrera en un banco como el Citibank,
y luego de una carrera muy exitosa terminaste creando un banco digital que implica, a mi modo de ver, un modelo de negocios diametralmente opuesto al de la banca tradicional. Contanos un poco cómo surgió esa iniciativa y cómo se dio y cómo lo lograste. Bueno, muchas gracias, Damaso. Un placer estar acá. Un saludo a todos. Mirá, increíble. Ya hace casi 5 años yo entraba ahí al estudio, a las oficinas de Ingeniero Buti, a reunirme con Santi Balbi, con Hugo, con Enrique, con una idea de decirles, quiero hacer un banco digital, cambiar la forma en que trabaja la gente, los individuos con el banco. Me miraron todos, decían, este tipo viene de Citi, ¿qué está hablando de banco digital? Muchos desafíos por delante, imagínate, como te puedes imaginar. En ese momento los bancos no daban licencias, muchos desafíos regulatorios, que las regulaciones permitirían la innovación, no la permitirían. Además, ¿qué era lo de un banco digital? ¿Cómo la gente iba a poner plata en un banco que estuviera en una aplicación, en un celu? Y lo que hablamos ahora que parece normal, en el 2016, era casi, no había, así que la gente se miraba, había muchísimos cambios. Y ahí empezaron con ustedes. Me dice su conexión es inestable, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, y ahí empezaron discusiones estratégicas fundamentales, ¿no? A la hora de tomar todas las decisiones. Yo estuve 25 años, más de 25 años en Citi, trabajando en Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, me fui al Asia. Me retiré de Citi y creo que el sistema veía en toda Latinoamérica lo que pasaba en Argentina, lo mismo que pasaba en Latinoamérica. Había una deuda pendiente que tenía, ¿no? La mitad de la población, el sistema bancario creo que no había podido dar respuestas. La mitad de la población no tenía banco y la otra mitad tenía una experiencia que no era buena. La experiencia no era buena, eran caros, los bancos no eran transparentes y dije, bueno, tenemos que cambiar la forma de trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa forma de trabajar? Y bueno, nos pareció comenzar algo completamente diferente, hacer un banco digital. Y tomamos 3 decisiones o 4 decisiones fundamentales en decisiones estratégicas y en conversaciones, donde ustedes vieron desde el inicio de todo esto, en esas discusiones tan ricas y que me ayudaron tanto, ¿no? Primera decisión era, vamos a hacer un banco, no una fintech. Después teníamos que empezar de cero, una empresa de tecnología y una cultura nueva. Esas eran las 4 decisiones que tomábamos. La primera de todas era, bueno, vamos a hacer un banco, ¿no? No queremos ser una fintech. Entonces, esa era la primera decisión. ¿Y por qué? Porque en definitiva, si íbamos a hacer un banco, nos parecía que era importante ser un banco para darle confianza a los clientes, que los clientes supieran que tenían la plata depositada en un lugar seguro. Siendo un banco íbamos a estar controlados y auditados. Tenemos la misma licencia que tiene cualquier banco, el Citibank, el Santander o el Galicia, el full licencia, con lo cual le damos seguridad a los clientes sobre los depósitos, seguridad de datos, seguridad de la información, una serie de cosas que nos parecía muy importante. Después, si queríamos cambiar el sistema bancario, tener una nueva forma de trabajar, queríamos tener todos los productos, los mismos productos que podía tener un banco, ¿no? Y entonces, por ejemplo, productos de inversión, que un cliente pudiera hacer un plazo fijo, pudiera comprar dólares, que si vos tenías una fintech, no los podés tener, digamos. Queríamos saber que íbamos a tener siempre los mismos productos que podía tener un banco. Después el tema de la rentabilidad. Si vos te vas a una billetera, que podría haber sido más fácil empezar con una billetera, el negocio es más difícil porque no puede intermediar. El banco puede tener depósito intermediario. Queríamos tener algo sustentable que pudiera ser sustentable en el tiempo y rentable en el tiempo. Entonces, con esas premisas, sabiendo que podía ser más difícil, porque no se daban licencias bancarias y porque íbamos a estar controlados y regulados y más carga de auditorías, decidimos de todas maneras hacerlo, siempre teniendo la primera duda que teníamos, pero después de discusiones, muy largas discusiones, si ser un banco nos iba a permitir seguir innovando y desarrollando los mejores productos que podíamos tener. Y lo que vimos es que después de todos estos años, la regulación no fue un obstáculo para nosotros, porque siempre pudimos innovar, siempre pudimos desarrollar los mejores productos y ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes. Y hicimos varias cosas, digamos, íbamos empujando la regulación y cambiando la regulación, digamos, con los reguladores, ¿no? Ayudándolos. Por ejemplo, autorización para operar el banco en la nube, algo que era completamente, digamos, no existía en toda Latinoamérica ningún banco que está en la nube. Hoy estamos en Microsoft Azure,
con lo cual podemos operar 24/7, algo que ningún banco lo podía hacer o lo puede hacer, abrir cuentas digitales en minutos. Entonces, eso empezamos a cambiar y a hacer cosas y la flexibilidad para tener un banco de una manera completamente diferente. Entonces, la regulación, la verdad que no fue ningún obstáculo y podemos ser un banco y tener el beneficio de ser un banco y la protección de ser un banco, digamos, para los clientes, pero con la mejor innovación y con la mejor tecnología. Después dijimos, me acuerdo que también venían bancos y nos decían, bueno, les queremos dar la licencia a ustedes, cómprennos y vamos adelante. Nosotros dijimos, de ninguna manera queremos empezar un banco completamente from scratch, con una nueva mentalidad, con tecnología nueva. No queríamos ni legacy system ni legacy mentality. Queríamos empezar un banco completamente diferente. Empezamos un banco de cero, que también es difícil. La tercera decisión que tomamos era construir nuestra propia tecnología. Ser una empresa más que un banco era, además de un banco, una empresa de tecnología, basada en la tecnología, con lo cual nosotros construimos nuestra propia tecnología. Las aplicaciones, era un banco nativo digital. Todas las aplicaciones que tenemos son construidas por nosotros, con lo cual controlamos la calidad del producto, ¿no es cierto? Y la tecnología es la base y el core de todo lo que hacemos. Nació otro banco digital con tecnología que hacía el outsourcing. Para nosotros eso era imposible. Nosotros es el core de nuestro negocio, la tecnología. Así que, y la última de las decisiones que tomamos era nacer con una cultura diferente, no con una cultura corporativa, sino con una cultura de startup, rápida y dinámica, diferente, de la cual podemos hablar también. Y sobre esos 4 pilares, lanzamos el banco, después obtuvimos la licencia, hace ya 2 años y medio. Tenemos con la premisa de que sea simple, que sea fácil, que sea sin comisiones y que sea para todos, ¿no? Porque entonces, vos hablaste a veces que cuesta más la tecnología para gente más grande, este banco, y que los jóvenes van mucho más rápido, es tal cual. Entonces este banco si bien tenemos, ahora voy a hablar de los clientes, si bien tenemos muchos jóvenes, está hecho simple y fácil para que cualquier persona de cualquier edad pueda tener este banco. Y bajo esas premisas de simple, fácil, transparente, porque queríamos llegar con el mejor costo y con el mejor producto y la experiencia del usuario, siempre pensando en la experiencia del usuario, lanzamos este banco. 2 años después, 2 años y medio después, tenemos 2 millones de clientes, estamos en todas las provincias, en todos los grupos socioeconómicos. Me llaman mucho a dar charlas en las universidades. De hecho, ayer tuve una charla en la Ditela. La cantidad de jóvenes estudiantes que tienen Brubank es impresionante, que les encanta. Pero no solamente eso, hay gente más grande, de mayores de 50 años, ya más del 17% de la gente que tiene Brubank, gente de más de 50 años, gente de más de 60 años que la siguen utilizando, así que eso está buenísimo. Y de todos los grupos socioeconómicos también, porque hasta los más humildes, que durante la pandemia, que tuvimos nosotros un crecimiento súper acelerado, los más humildes que tenían la posibilidad de cobrar sus planes sociales, sus IFES con Brubank, que de otra manera no lo hubieran podido cobrar. Ya tienen su cuenta bancaria, pueden sacar un préstamo, pueden empezar a crear su historia crediticia. Así que de todos los grupos socioeconómicos, estamos en todas las provincias, de todos los grupos etarios. Así que creo que es un comienzo súper auspicioso y siempre con el objetivo de cambiar la experiencia del usuario, hacer algo simple, fácil, transparente y bancarizar, socializar a toda la Argentina, a los que no tienen banco, darles un banco, y a los que tenían banco y no les gustaba, darles una experiencia completamente diferente, siempre basado en la tecnología, en la data y en el diseño. Espectacular, Juan. Muy tentador. Vamos a sacar una cuenta en Brubank. Bueno, Nicolás, contanos un poco la historia del Grupo Don Mario, que es otro caso de éxito, tremendo éxito en menos de 30 años, y hablanos un poquito de las nuevas tecnologías que están desarrollando y en particular si podés referirte un poco a Optimus. Sí, perfecto. Buen día, Damaso y el resto de los panelistas, y muchas gracias por la posibilidad de participar en este panel. Como bien vos dijiste, GDM nacimos hace 39 años, y digo nacimos porque yo también nací en el 1982, igual que la empresa, así que compartimos la edad. Yo pasé mis últimos 15 años trabajando en GDM, y como ingeniero agrónomo de formación de base pasé por muchas áreas de operaciones y me fui formando hacia las áreas de tecnologías, donde finalmente estoy liderando los equipos de tecnologías y desarrollo de negocios digitales dentro de GDM. Y GDM
Nos definimos como una empresa de genética vegetal. Somos una empresa que aplicamos técnicas de mejoramiento vegetal para desarrollar variedades de cultivo de soja. Tenemos programas de mejoramiento para el cultivo de maíz y trigo, pero nuestro negocio principal y nuestros esfuerzos básicamente están orientados hacia el cultivo de soja. Y a través de esos procesos de desarrollo de producto, nosotros generamos estas variedades adaptadas para cada uno de los ambientes y regiones donde trabajamos y que comercializamos a través de nuestros canales. Nosotros no vendemos directamente a los agricultores, sino que vendemos a través de nuestros canales que multiplican las variedades de soja y las venden con algunas características particulares por región. En Sudamérica es un negocio donde estos multiplicadores o semilleros venden a través de utilizando nuestras marcas propias, que son Don Mario y Brasmax, las marcas más conocidas en la región, y muy poco a través de marcas propias de estos multiplicadores. Y en otros territorios como Norteamérica y Europa utilizan mucho más un modelo de negocio de marca propia. Pero en definitiva es todo un negocio de licenciamiento de propiedad intelectual, donde después nosotros cobramos las regalías por uso de nuestra genética. A través de ese modelo de negocio crecimos desde Argentina, primero hacia los países limítrofes, trabajamos muy fuerte, nos hicimos muy fuertes en Brasil, luego vino una etapa de crecimiento a otros territorios, donde hoy estamos creciendo comercialmente fuerte en Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa y Sudáfrica, y empezamos en el 2019 a desarrollar nuestros primeros proyectos de investigación en Asia con base en China. En este camino nos fuimos orientando hacia la misión y el objetivo de la empresa, que es convertirnos en los proveedores número 1 de genética de soja a nivel global. Hoy operamos en más de 15 países con este modelo de negocio y con estos programas de mejoramiento. Y hoy logramos tener una posición bastante fuerte donde el 25% de la soja que se siembra en el planeta es de genética de GDM, con una presencia muy fuerte en Sudamérica, por supuesto, que es Sudamérica como subcontinente es el principal productor de granos del planeta, pero nosotros tenemos esa misión como empresa y nos definimos también como una empresa de base tecnológica, siendo que más de la mitad de nuestros empleados trabajan en áreas de I+D. Y así es como nosotros operamos y crecimos a lo largo de nuestra historia. Para nombrarte, Damaso, algunas o las principales tecnologías que estamos desarrollando y en línea con la temática del panel, voy a nombrar 3 tecnologías y finalmente voy a nombrar cómo se conectan y cómo nosotros proyectamos nuestra estrategia de crecimiento en función de eso. Las primeras tecnologías son de base más biotecnológica, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos herramientas para desarrollar productos con tecnologías basadas en edición génica, que es una tecnología bastante escuchada en los últimos años, que consiste básicamente en hacer pequeñas modificaciones específicas a nivel del genoma, que tienen un efecto particular y dirigido a algunas características de las variedades y que nos permiten, por ejemplo, lograr mejoras en contenido o calidad de aceite de grano en nuestras variedades o generar resistencia a enfermedades específicas del cultivo. Y esto lo hacemos a través de un equipo especializado y un laboratorio que tenemos montado en Brasil, donde llevamos adelante todos estos procesos, y con acuerdos de colaboración estratégicos con empresas que se especializan, pero fundamentalmente en instituciones públicas y con universidades, donde nosotros entendemos que estas tecnologías requieren de conocimientos científicos muy profundos y es algo que nosotros practicamos a lo largo de los territorios, los vínculos muy fuertes con instituciones públicas de conocimiento, de base científica. La segunda tecnología que quería nombrar
también es de base biotecnológica y tiene un fuerte componente de técnicas computacionales y de inteligencia artificial. Son tecnologías que se usan también mucho en las áreas de salud y es la genómica. Son tecnologías que nos permiten, digamos, hacer lecturas bastante masivas y completas a nivel de ADN, de genómica, y a través de esas lecturas y por herramientas y algoritmos de inteligencia artificial poder simular el comportamiento de estas variedades a determinados ambientes. Entonces, si nosotros vemos el proceso natural del programa de mejoramiento, donde generamos una gran variabilidad y un gran alto número de individuos que lo testeamos a campo, estas tecnologías nos permiten hacer una evaluación, llamémosla virtual, de estos individuos en etapas muy tempranas del programa de mejoramiento, y nosotros podemos, mediante estas simulaciones, poder hacer una selección o descarte en etapas iniciales muy preliminar, y con esto acelerar los procesos de los ciclos de mejoramiento y aumentar la ganancia genética, que son las métricas que nosotros utilizamos para medir el aporte en rendimiento a través de los años en nuestro programa de mejoramiento. Y la tercera tecnología, que es la que vos nombraste, que es Optimus, es el nombre que le dimos al proyecto, es una tecnología más basada en un soporte digital y de técnicas computacionales y herramientas de agricultura de precisión. Las primeras dos ejemplos que les di están enfocados en desarrollo de productos, y esta última está enfocada en cómo hacer el mejor uso de estos productos y generar recomendaciones para nuestros clientes de estos productos, ¿sí? Entonces, nosotros definimos Optimus como nuestro motor analítico de recomendación de productos, donde consumimos grandes fuentes de información ambiental, de clima, de suelo, toda nuestra información genética e histórica de las variedades, e información específica de los campos o lotes donde queremos generar esta recomendación, y por medio de las últimas técnicas de inteligencia artificial y machine learning, lo que podemos hacer es una simulación de nuestros productos y de diferentes combinaciones de prácticas de manejo para cada uno de estos ambientes. Y me gustaría explicarlo a través de un ejemplo, donde, para graficar bien claro el impacto que tiene a nivel productivo estas tecnologías. Hoy, a nivel producción, el proceso tradicional es de operar, si tenemos un campo o un lote de 100 hectáreas, los productores suelen tradicionalmente operar estas 100 hectáreas como una única unidad productiva y con lo que llamamos a tasa fija o con un mismo manejo plano a través de las 100 hectáreas. Lo que nosotros hacemos a través con Optimus es primero identificar dentro de esas 100 hectáreas y consumiendo información de suelo y de sensores remotos, como imágenes satelitales, por ejemplo. Hacemos subdivisiones, digamos, virtuales dentro de estos lotes, en lo que llamamos zonas de manejo diferentes, porque siempre existe variabilidad dentro de las unidades de producción. Entonces, identificamos esta variabilidad, hacemos subdivisiones virtuales, y para cada una de estas subdivisiones ejecutamos estos algoritmos de recomendación, donde simulamos el comportamiento de nuestros productos en cada una de esas condiciones ambientales específicas y de diferentes variables de manejo. Manejo, digamos, fecha de siembra, densidad, que es la cantidad de plantas que nosotros sembramos por metro cuadrado, o cantidad de insumo o fertilizante aplicado en el momento de la siembra. Finalmente, nosotros podemos obtener la mejor combinación de cuál es la mejor variedad para una zona particular dentro del lote, y la mejor fecha de siembra y la mejor densidad, de una manera muchísimo más específica a nivel intralote, y haciendo un entregable digital que puede ser ejecutado con todas las maquinarias de agricultura de precisión que los agricultores tienen, y cada vez es de uso más masivo, ¿sí? Lo que nos permite hacer Optimus es, en definitiva, una recomendación de productos muchísimo más específica para ambientes dentro de los lotes, pudiendo lograr una productividad mayor
para cada una de estas zonas y de una forma muchísimo más eficiente. Finalmente, cuando nosotros conectamos estas tres tecnologías que les nombré, desde las de desarrollo de productos de edición génica y genómica y estas tecnologías de posicionamiento, recomendación de productos, y podemos retroalimentar nuestros sistemas de desarrollo de variedades, tenemos nuestra ambición a mediano y largo plazo es que a través de estas tecnologías podamos, en cierta forma, desarrollar variedades cada vez más específicas para estos ambientes y que transformemos a nuestro programa de mejoramiento en un proceso enfocado al desarrollo de variedades para ambientes específicos, casi digamos de diseño de variedades a medida, donde podamos, para cada uno de los ambientes, poder compilar el pool de genes específico e ideal que genere la mayor productividad para esos ambientes en particular. Impresionante, un traje a medida. Bueno, Juan, volvemos a vos y la pregunta esta vez es, ¿cómo ves el negocio financiero en Argentina y en la región en los próximos 10 años? ¿Y cómo te parece que puede impactar las nuevas tecnologías en todo ese desarrollo, digamos? Bueno, primero el tema de, voy a conectar con lo que estaban hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y después hablar de lo que pienso que va a pasar si querés, para contestar la pregunta, en el sistema en los próximos 5 o 10 años, porque esto va a evolucionar y va a cambiar y va a impactar todo esto, entonces no va a quedar igual el sistema. Sobre la inteligencia artificial, Machine Learning, que estaba comentando recién, súper interesante, Big Data. Las compañías valen, digamos, por la data que tienen y por cómo la utilizan, ¿no? Las grandes evaluaciones, cuando ves Apple, Facebook, es toda la información que tienen, la data que tienen y cómo la utilizan, ¿no? Y cada vez más para nosotros se convirtió en el core y en el centro del negocio a través de la tecnología, utilizar bien la inteligencia artificial, porque básicamente ahora podés conocer al cliente y analizar el comportamiento. Si la tenés bien estructurada y una infraestructura bien hecha, podés entender exactamente quién es el cliente, qué comportamiento tiene, dónde gasta, cómo gasta, y en base a eso, cuando lo conoces, vos decís, bueno, le voy a dar el producto que el cliente tiene. No es más, yo tengo la góndola de productos y que el cliente vaya y saque el producto de la góndola, o le ofrezco lo que ya tengo. Entonces, analizado bien, vos sabés si el cliente tiene capacidad de ahorro y le das productos de inversión de acuerdo a las inversiones que él quiere. Si no tiene capacidad de ahorro, le ofreces un préstamo de una manera. O sea, tenés maneras ahora de llegar al cliente, de cómo quiere el cliente, ¿no es cierto? Y llegar a la tasa correcta, por la inteligencia artificial y por cómo él está gastando, digamos, y por la data que tenés. Había clientes que antes quedaban afuera del negocio y hoy en día decís, no, estas son personas que quizás antes no las tomaba por sistemas tradicionales y scoring tradicionales de crédito, de lo que vos quieras, y hoy podés llegar y le ofreces a clientes un préstamo o un producto a la tasa correspondiente, a la buena tasa, a buen precio. Así que es fundamental, digamos. Me parece que esto es clave en todo lo que estamos haciendo, porque el objetivo siempre, es primero el cliente y todo lo que hacemos es pensado para el cliente. Entonces tenemos que llegar al cliente a una buena tasa, a un buen precio. Creo que no está bueno darle a los clientes una tasa de la cual quedan después, no pueden salir, quedan enganchados con un crédito que no pueden pagar. Entonces, si vos utilizás bien todo esto, y pensás en el cliente, le vas a dar al cliente lo que el cliente quiere, al precio que quiere y con la experiencia del cliente. Que por eso me parece que es fundamental todo esto. Y además, podés predecir millones de cosas más, ¿no? Predecir riesgos, protegerte de fraudes, en fin, podés empezar a manejar el banco de una manera diferente, con lo cual vas a ser más eficiente, vas a bajar el costo, y esos costos que bajás los metes en productos para el cliente. Así que, en definitiva, para mejor productos para el cliente. En cuanto a qué va a pasar digamos, me preguntás con el sistema, digamos, todo esto va a cambiar. ¿Cómo veo yo que va a ocurrir, qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años? Yo creo que va a cambiar completamente. Creo que el sistema en Argentina es un sistema que está bastante muy competido. Cuando vos agarrás, a diferencia, hay demasiados bancos. Cuando vos agarrás el resto de los países, yo tuve oportunidad de estar en Colombia, Perú, Brasil, Chile, generalmente hay 4 o 5 bancos grandes que te controlan el 80% del mercado, más o menos. El resto está dividido en varios bancos. Yo creo
que en Argentina esto se va a tender a consolidar, sobre todo con el tema digital. Yo creo que se va a consolidar y lo que va a ocurrir, mirando para adelante, van a haber 4 o 5 bancos grandes que van a poder, grandes o eficientes, que se pudieron digitalizar. Todos los bancos ahora están emprendidos en esta, digamos, transformación digital que están haciendo. Algunos lo están haciendo bien, que creo que está muy bueno, otros creo que no es tan fácil. Es complejo transformar tecnologías viejas en tecnologías nuevas. Hay muchos, los clientes sufren, se invierte demasiado, se va la atención a varios lados, entonces es complejo, digamos, ese cambio. Por eso algunos bancos creo que lo van a lograr, otros creo que no. Entonces, si me preguntás, creo que de los bancos grandes, internacionales y bancos locales, habrá 4 o 5 que se logren transformar, que van a ganar mucho mercado. Creo que va a haber lugar para 1 o 2 bancos digitales, Bruman, quizás alguno más, que pueda captar mercado y consolidarse en este espacio digital. Y por supuesto va a estar Mercado Pago, Mercado Libre, que tiene un ecosistema digital enorme, muchas verticales de negocios que ya es un sistema en sí. Así que creo que va a estar muy bueno, creo que va a ser muy competido también. Creo que hoy en día el sistema de fintech, hay una industria financiera muy colaborativa, ¿no? Nos complementamos entre todos, hay muchas alianzas estratégicas entre todos los bancos. Creo que la competencia está buena para darle valor agregado a los clientes y una mejor experiencia al usuario. Así que hoy tenemos un sistema que hay interoperabilidad en el sistema total, pero creo que esto va a tender, digamos, la tecnología es crucial. El que tenga la mejor tecnología, el que la pueda desarrollar, el que pueda convertirse, va a estar bien, pero creo que en el camino van a quedar varios y esto se va a tender a consolidar en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Esto es una tendencia mundial, te diría, ¿no? Perfecto, muy interesante. Nicolás, volvemos a vos. Da la sensación que hay un conflicto, digamos, entre la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la mayor eficiencia en los rindes de los suelos. ¿Vos ves un conflicto entre ambos postulados? ¿Cómo ves que pueden conciliarse las nuevas tecnologías con esos nuevos requerimientos de los gobiernos, las nuevas regulaciones y los requerimientos de la sociedad civil también? Sí, Damaso, claramente, al igual que muchas industrias que tienen algún tipo de interacción con la naturaleza o el medio ambiente, esa interacción genera algún tipo de impacto. En el caso de la agricultura y ganadería y producciones primarias, también tienen las características de operarse sobre grandes superficies de una forma muy masiva, y además tiene también la característica particular que esa producción se desarrolla de manera muy atomizada en miles y miles de productores a lo largo de los territorios, lo que hace en cierta forma también un desafío poder implementar las prácticas para minimizar estos impactos y trabajar alrededor de estos conflictos, porque realmente depende mucho de la naturaleza de estas producciones y de las características específicas regionales de cómo se desarrolla esta producción primaria, porque las herramientas existen para paliar, digamos, estos conflictos, pero muchas veces no son de fácil aplicación por diversas causas, sean de base económica o de conocimiento, ¿sí? Ahora, la buena noticia, o lo que venimos viendo a lo largo de estos años, como nosotros como empresa, que digamos, somos parte de esta cadena de producción y nos consideramos con un rol importante en este conflicto que vos nombrás, es que desde hace ya muchos años, y en la medida que esto va tomando volumen, también hay cada vez más herramientas que lo mismo que explicaba Germán, de que son tecnologías de hace muchos años, pero que ahora se pueden aplicar. Eso mismo está pasando también a nivel de agricultura. Muchos conceptos que ahora se están pudiendo aplicar gracias a la tecnología desde hace varios años. Y las nuevas tecnologías nos ofrecen aún muchísimas más oportunidades para poder trabajar
en esta línea, ¿sí? No únicamente procesos que tal vez pueden haber escuchado, que van de la mano de la siembra directa, que tienen poca disrupción a nivel manejo de suelo, cultivos de cobertura para generar mayor materia orgánica, captura de carbono, y agricultura de precisión, ¿sí? Nosotros vemos una gran oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías en las cuales estamos trabajando para trabajar en esta línea. Y me gustaría volver al ejemplo que les di de un agricultor con estas 100 hectáreas, donde muchas veces lo que pasa es que las características de variabilidad natural que tienen los sistemas productivos ofrecen herramientas para atender esta demanda. Un ejemplo de eso es una de las líneas de trabajo que nosotros desarrollamos en Optimus, enfocada en nutrición, por ejemplo. Cuando uno siembra un cultivo, se aplica junto con la semilla un fertilizante para atender necesidades nutricionales. El mismo suelo también tiene una oferta natural de esos nutrientes, pero esta oferta natural es variable a lo largo de la superficie, ¿sí? Y normalmente hay diferencias dentro de una unidad productiva. Haciendo esta subdivisión virtual que yo les comentaba antes, nosotros podemos evaluar esa oferta diferencial y haciendo una aplicación de fertilizantes específica para cada uno de esos ambientes, lo que logramos hacer es un balance de uso muchísimo más equilibrado, evitando estos desbalances por exceso o por defecto, porque el exceso de un nutriente o el defecto de un nutriente generan efectos en los ciclos naturales del suelo, y lo que nosotros podemos lograr es aplicar la dosis exacta para cada uno de los ambientes en función de las necesidades del cultivo en ese lugar y de la oferta natural que nos ofrece el suelo, y lograr un balance muchísimo más equilibrado en el sistema productivo. Entonces, en definitiva, hoy contamos y cada vez contamos con más herramientas para poder atender esta demanda, que es creciente a lo largo del territorio, pero como decía, estas soluciones, lo que está pasando es que cada vez puede ser de uso más masivo, más eficiente, mucho más efectiva y de una manera que los productores las pueden operar con una barrera de entrada cada vez más baja. Perfecto. Bueno, Germán, vuelvo a vos. Estamos un poco con el tiempo más corto, así que voy a tratar de subsumir dos preguntas en una. Vos las contestás como quieras. La primera es, ¿qué está ocurriendo en América Latina respecto a las nuevas tecnologías? Si hay empresas creando nuevas tecnologías y si hay un mercado autosuficiente de venture capital y emprendedores. ¿Cómo ves esto en los próximos 5 años? Y la segunda, que está relacionada de alguna manera, es cómo está funcionando el proceso de financiación y obtención de capital para las startups en América Latina. O sea, hoy tenés que seguir yendo a Silicon Valley para conseguir, digamos, financiación, o hay un ecosistema de venture capital en la región. Perfecto, Damaso. Mira, a ver que yo justamente ahora que estoy en Latinoamérica, después de más de 30 años de no vivir en la región, porque estoy emprendiendo una nueva empresa que se llama WOW, como comentaste, de comercio social, y cuyo éxito depende de las tecnologías de inteligencia. Ha sido bien interesante estar en la región hablando con inversionistas y demás. Mi respuesta a eso es la siguiente: si tú tienes una tecnología de aplicación mundial, ¿no? De aplicación mundial en donde el mercado es mundial, creo que no es necesario levantar dinero en Latinoamérica, ¿no? Creo que estás compitiendo en un mundo completamente aplanado, en donde un algoritmo, una inteligencia artificial es tan buena si nace de Bolivia, de Bangladesh o de Silicon Valley. Y esa es una de las grandes cosas interesantes del momento, ¿no? Que en inteligencia artificial, crear algoritmos en base en data, no es monopolio de solo algunos en Silicon Valley. Ahora bien, por ejemplo, en esta empresa de WOW, en la que buscamos afiliar a miles y millones de
microinfluenciadores, ¿no? Que ya están comercializando, comprando y vendiendo cosas por ejemplo, WhatsApp. Para nosotros es bien importante entender el comportamiento de esos microinfluenciadores, de sus clientes, y además poder predecir la demanda de productos y servicios para, como decía Juan, atar muy bien la necesidad final del cliente con el producto que necesitan, que involucra un montón de inteligencia artificial, ¿no? No solamente medir el comportamiento del microemprendedor, sino de sus clientes en específico, no solamente entender la predicción de la demanda, sino dentro de categorías, y predecir la demanda no solamente en base de ventas pasadas, sino inclusive de conversaciones o chats que empiecen a suceder en el social media. Y a pesar de que son tecnologías de avanzada y mundialistas, hemos encontrado que es muy importante tener la validación de un fondo local, ¿no? Es como si a mí me dicen, Germán, invierte en una súper idea en Turquía para mejorar el transporte en Turquía. Y yo estoy acá. Va a ser difícil que yo entienda su problemática. Ahora bien, si un fondo local de Turquía invirtió y yo soy un fondo en Silicon Valley y tengo alguna relación o confianza con ese fondo, se facilita muchísimo. Entonces sí es bien importante, sobre todo lo estamos viendo en el momento, tener validación de fondos locales, porque entienden las dinámicas sociales locales. Y ya conseguido eso, hay un montón de fondos adicionales que van a estar pensando en seguir esa inversión o sentir que la validación del primer fondo es suficientemente buena. Ha sido bien interesante como el ecosistema de emprendimiento en la región ha cambiado en los últimos 10, o sea, hay como dos momentos, ¿no? Como fue cambiando en los últimos 20 a 10 a 3 años, ¿no? De la burbuja de Internet hubieron varios, digamos, casos de éxito, pero muy pocas compañías que han sobrevivido desde entonces a hoy, ¿no? Contadas con las manos. Pero hace más o menos 5, 6, 7 años empezó a haber mucho interés en la región. Acuérdense que a pesar de nuestros día a día y problemas políticos y demás, es la región con más posibilidad de crecimiento, ¿no? O sea, más que el África y que otras, sobre todo en un montón de productos. Ahí, en los mercados más desarrollados están muy penetrados en la mayoría de productos, con lo cual vender un shampoo más es bien difícil, pero en cambio en Latinoamérica tenemos un 70% de la población en algún tipo de informalidad o de cuasi formalidad, que quiere decir que hay alto nivel de ineficiencia y que quiere decir que hay un montón de dinero sobre la mesa, ¿no? No hay economías de escalas desarrolladas, con una población enriqueciéndose y sobre todo completamente digitalizada, ¿no? Todos hoy pueden leer, mirar precios a nivel mundial en Google, en cualquier tipo de plataforma. Las generaciones nuevas tienen ese price sensitivity súper agudizado, ya no compran simplemente con un anuncio, comparan y colaboran, ven lo que nosotros están haciendo en TikTok, se empoderan con su propia inspiración, ¿no? Se educan constantemente. Entonces tenemos un continente ineficiente, empoderado, y en cierta forma 50 millones de nuevas personas entraron a la clase media en los últimos años. Entonces es bien atractivo para un montón de fondos, ¿no? Es como que ¿a dónde invertimos? Bueno, ahí es un lugar con 700 millones de personas, o sea, el doble que Europa o que Estados Unidos, con una historia muy parecida, con una composición religiosa y social muy compartida, con un par de lenguas, ¿no? Español y portugués versus en la China o en la India, que estás hablando miles de diferentes lenguas, castas y demás. Con lo cual se volvió bien atractivo, inclusive antes de la pandemia. Empezaron a haber fondos internacionales, específicamente SoftBank, que pasó de una inversión anual de Latinoamérica de 2, 3 mil millones de dólares a
4 dígitos de magnitud en eso, ¿no? Un fondo de 5.000 millones de dólares, que era 3 o 4 veces más grande que el que era en ese momento líder, que es Kasek, y que Kasek, tanto Kasek como SoftBank, como ahora muchos otros fondos, han creado y generado fondos y alocaciones específicas para la región, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Primero porque empezaron a haber muchos éxitos, ¿no? Varios, aquí hubo una gran salida de una compañía de tecnología este mismo año por más de 6.5 billones de dólares. Han habido un montón de movimientos a lo largo y ancho de la región que había sufrido de la falta de innovación por años, ¿no? Y ahora con la claridad de que es una región creciente, de gente más o menos educada relativa, con un montón de ineficiencia, hay un montón de interés en invertir en ella, sobre todo porque antes se sentía que Latinoamérica era un montón de países chiquitos y que las pirámides se abocaban mucho más a las clases altas, con lo cual ningún mercado era suficientemente grande. Pero cuando uno empieza a ver a Latinoamérica como una región que además ahora está conectada y que las fronteras y regulaciones por país son automatizadas y manejables, se empieza a volver algo bien atractivo. Y pienso que es interesante apostarle a la región por todo lo anterior. Excelente, Germán, muchas gracias. Bueno, tengo las 2 últimas preguntas para Juan y Nicolás. Les pido respuestas breves, así respetamos el tiempo de la audiencia. Primero para Juan, o sea, vos hiciste esa transición de banquero a emprendedor. Contanos un poquito qué lecciones te dejó el ser banquero, qué tuviste que aprender para ser, digamos, un emprendedor a la edad tuya y qué tuviste que desaprender para tener éxito en tu proyecto. Es verdad, es verdad. Que tuve que desaprender, más desaprender que aprender, porque había que empezar en un startup, es una cultura completamente diferente, pero para hacerla bien cortita, primero empezás cuando haces una startup con un sentido de propósito, de una misión, ¿no? O sea, no tenés un valor monetario, sino tenés algo mucho más allá que decir, bueno, quiero hacer algo que cambie, porque lo haces con una pasión y un entusiasmo diferente, ¿no? Y en la estructura que tenía, de donde venía, era algo absolutamente piramidal, y donde los riesgos, es más difícil tomar riesgos en una gran corporación, pues si te equivocás tiene sus consecuencias, es más difícil. En general una gran corporación es más lenta y más aversa al riesgo. Y acá es una organización completamente horizontal, donde toda la gente opina, toda la gente habla, las ideas vienen bottoms up, en vez de decir, bueno, que el jefe siempre tenga la razón. Acá hay mucha gente opinando, mucha gente hablando, y asumimos riesgos permanentemente y nos equivocamos permanentemente. El equivocarte acá no está mal visto, sino es parte del aprendizaje, porque la manera de corregir eso es muy rápida. O sea, no hay burocracia, lo que en un lado tardabas en decidir 6 meses, 1 año, acá lo decidís en una reunión de 2 horas. Entonces, el proceso iterás y cambiás rápidamente, no hay miedo a equivocarse, porque, bueno, proponés, te equivocás y lo corregís rápidamente y vas tanteando. O sea que vivís en el cambio permanente, pensás en el cliente y en el foco a largo plazo, ¿no? Entonces creo que es una cultura bien diferente, y pones una misión, una cultura diferente, una misión, una estrategia, donde vamos todos atrás de eso, de esta manera, con esta cultura, y después te enfocás en el día a día, ¿no? Porque en el día a día tenés, digamos, cuando empezás a aprender, tenés 100.000 problemas que ocurren todos los días y que tenés que trabajar y tenés que hacer. O sea que un poco la experiencia del rugby, lo que te enseña el rugby es, bueno, trabajar el equipo, todo el equipo cuenta, todos los jugadores, todos trabajamos juntos para llevar adelante, y después trabajar en el día a día, en el paso a paso, cada pasito que das todos los días y disfrutar el momento, porque acá son problemas todos los días, pero es tan divertido lo que haces, es tan cambiante, tan buena onda que decís, y aparte la idea de decir, bueno, voy a cambiar el sistema bancario, como tenés un propósito más allá, que todo el mundo compre ese propósito, ¿no? Cada uno de los empleados que trabajan en Brubank, de los que trabajamos en Brubank, lo primero que le preguntamos al entrar es si creen en el propósito de cambiar la industria, de cambiar el sistema. Entonces, es una misión y un propósito mucho más grande, que nos ayuda a todos a trabajar enfocados y a divertirnos y a pasarla bien en Brubank. Perfecto. Hablando de rugby, bueno,
La importancia de los forwards para conseguir la pelota, si los 3/4 pueden meter el try, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, Nicolás, digo, la última pregunta. Yo hablé un poco de este temor, de este pánico que generan las nuevas tecnologías, porque, digamos, destruyen puestos de trabajo y nos obligan a reconvertirnos. No hablamos mucho de eso, pero me gustaría que nos cuentes un poquito qué impacto tuvieron las nuevas tecnologías en el capital humano en tu sector, o sea, el ingeniero agrónomo, que es el tradicional recurso humano del sector agrícola. ¿Qué pasa con él? ¿Sigue vigente o fueron desplazados por programadores, expertos en tecnologías digitales? Así bien cortito, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Claramente, Dámaso, creo que al igual que en nuestra vida cotidiana, no hacemos lo mismo de la misma forma que hace 10 años, casi nada. Si nos ponemos a pensar, el rol de ingeniero agrónomo es un claro ejemplo de eso. A nivel operativo, las tareas, digamos, la tecnología tiene un primer gran valor en ese mundo operativo y logístico donde nos permite ser muchísimo más eficiente en el uso del tiempo y de nuestra operación y de las tareas. Y sí sustituir tareas mecánicas, por ejemplo, o tareas operativas y repetitivas, que nos permite y le permite a los ingenieros agrónomos empezar a ajustar y hacer un uso muchísimo más eficiente del tiempo para dedicar más tiempo a el análisis de la información y la toma de decisiones y no tanto a tareas operativas. Entonces, el primer impacto de la tecnología es, digamos, permitirle al ingeniero agrónomo trabajar de una manera más eficiente y más práctica y enfocarnos en las áreas de toma de decisiones, teniendo en cuenta muchísimas variables del negocio, de la operación, que es donde las máquinas, digamos, hoy no nos sustituyen. Hacer futurología es futurología, pero hoy la realidad es esa, hay un ajuste en los roles. Ahora, a nivel de los perfiles, sí estamos viviendo cambios muy interesantes. Hoy estamos trabajando con perfiles de ingenieros agrónomos muy diferentes a los que trabajábamos hace 10 o 15 años. Hoy es muchísimo más normal. Nuestra demanda o lo que nosotros necesitamos de los nuevos técnicos es diferente a la que teníamos, pero por suerte y de una manera natural, los nuevos profesionales se forman por defecto con capacidades un poco diferentes o con skills que nosotros no teníamos hace 15 años. Y es muy normal encontrar ahora ingenieros agrónomos que te dicen que saben programar en 3 lenguajes, por ejemplo. Uh-huh. Y cuando uno les pregunta, ¿pero qué estudiaste? ¿Por qué? Lo más interesante es que las respuestas son que lo aprendieron solo porque fue una herramienta para solucionar su trabajo, su operación o sus necesidades. Entonces es como que va evolucionando todo, va evolucionando también los perfiles que nosotros vamos encontrando y también nos genera como organización un desafío diferente al que teníamos antes, y el cambio más grande es que las diferencias... Perdón, hay un eco. Sí. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, las diferencias que teníamos frente a otras industrias cada vez están más desdibujadas y hoy competimos por recursos realmente con empresas tecnológicas. En la región estamos realmente compitiendo con recursos con empresas como Microsoft, Mercado Libre, Globant o las tecnológicas en general. Tenemos ingenieros agrónomos que están trabajando en nuestros equipos que vienen de experiencias en empresas de consumo masivo en áreas de analítica. Entonces, la verdad que eso nos da un perfil con una amplitud mental totalmente diferente y menciono un poco lo que decía Juan, la capacidad de aprendizaje que tienen estos perfiles es infernal, que es imposible de copiar con tiempo de manera tradicional. Realmente generan una productividad cuando pueden automatizar procesos y tener capacidades de análisis de información realmente grandes, que es imposible, es otra escala de capacidad analítica que es imposible de cubrir con tiempo dedicado sin esas capacidades. Extraordinario, ¿no? Increíble. Bueno, reinventarse y educarse día a día, ¿no? Es la única manera, adaptarse, la única manera de sobrevivir. Bueno, tenemos 8 o 9 preguntas, quiero que tratemos de contestarlas todas, así que les pido respuestas bien concretas, cortas. La primera es para Juan.
Una startup es recursos humanos dependiente. ¿Cómo transformaste Brubank el modo de trabajo de los que venían con experiencias de forma de trabajo piramidal por la edad? Mira, en realidad, mucha de la gente que contratamos nosotros para cambiar, esto es interesante, cuando hacíamos el análisis para contratar gente, sabíamos que teníamos que cambiar muchísimas cosas. Forma de pensar, por ejemplo, decir que el banco no podía trabajar 24/7, que podías comprar un FX a las 3 de la mañana o sacar un préstamo a las 4 de la mañana. Entonces, mucha de la gente que contratamos a los efectos de hacer los productos, era gente que no tenía ninguna experiencia bancaria. Y entrevistábamos gente y había gente que decía, yo tengo 15 años de HSBC. No, entonces venía otro al lado y nunca iba a trabajar en un banco. Vos adentro. Y la gente nos miraba y decía, pero ¿cómo? Si yo tengo experiencia y el otro no. Primero contratamos muchísima gente, era increíble. Venía un tipo de 25 años, viste, con vestido de una manera totalmente libre, y venía el otro con el banco y contratamos. Y el otro decía, bueno, a mí no me contrataron y a este sí, porque eran unos cráneos de tecnología que venían a aprender y a cambiar. Necesitábamos ese input de gente diferente para hacer algo diferente, para no hacer más de lo mismo. Y después cuando entramos, pues tenemos como dos grupos, la gente de tecnología, armamos como el grupo de banco, gente experimentada por el tema de procesos y créditos y contabilidad, y la gente de tecnología, ¿no? Que venía a descontracturar y a proponer cosas completamente nuevas. Entonces lo que hacíamos era, después cuando armamos, era una cosa totalmente piramidal, donde no era que había un jefe que decía lo que había que hacer, sino que todos escuchábamos, todos entendíamos, empatía por el de al lado, decíamos, pensemos en el cliente, pensemos a largo plazo y hagamos lo que tenemos que hacer. No hay jefes y todos tenemos que hablar y opinar y decir y que salgan las mejores ideas y no tengamos miedo a equivocarnos. Eso era un poquitito, entonces, mezclar a gente de diferentes culturas, juntarlos y decir, nos podemos equivocar, podés decir, no sé, me equivoqué, necesito ayuda, estaba todo bien, cuanto que en el otro lugar, si te equivocabas, era un tema, no te puedes equivocar. Entonces, eso fue un poco la fórmula que nosotros utilizamos ahí para esto, ¿no? Perfecto. Bueno, la segunda pregunta es para Nicolás, Grupo Armario. Desconocía todas las líneas de negocios que manejaban. Es impresionante. Ahora bien, por parte del gobierno, ¿hay algún tipo de incentivo para el sector o sufre las mismas trabas impositivas laborales que el resto de los sectores? En caso afirmativo, ¿es posible movilizar el negocio a otro país? Uruguay, por ejemplo. Sí, bueno, yo no soy especialista en algunos temas específicos de la materia de negocio, pero sí, digamos, entiendo que la situación local es similar al resto de las actividades. Hay una característica particular en nuestro territorio, a diferencia del resto de los territorios. Nosotros como empresa nos expandimos a otras regiones y una gran diferencia que existe entre Argentina y otros países es el respeto a la propiedad intelectual. Nosotros vendemos propiedad intelectual y Argentina por lejos es la peor condición donde nosotros operamos nuestro negocio, ¿sí? Hay un gran proyecto de ley alrededor de la ley de semillas que tiene que ver con esto, pero no está resuelto. Pero para darles una idea, del 100% del área que se siembra soja en Argentina, solo el 30% respeta la propiedad intelectual. Fuerte. Y si nos comparamos contra el país que viene en esa línea, que puede ser Brasil, los números son a la inversa. Digamos, el 70 u 80% de la superficie respeta propiedad intelectual como segunda posición. O sea que en esa situación es el peor de los escenarios y eso en cierta forma también motiva la expansión regional del negocio hacia otros territorios. Bueno, muchas gracias. Bueno, lamentablemente vamos a tener que parar aquí por el tiempo. Antes de cerrar, nuestro chairman Hugo Brusone nos va a dar un mensaje de despedida y agradecimiento, pero pido un aplauso virtual para los oradores y agradecerle a los panelistas muchísimo su aporte y participación hoy. Muchas gracias. Hugo, todo tuyo. Buenos días, lo mío muy cortito, simplemente para agradecerles a todos la presencia. Voy a aprovechar para hacer un comentario
del lado de los asesores, a mí me tocó ayudarlo a Juan en el proceso de incorporación de Bruban como banco, y la verdad que fue un desafío fenomenal. Los abogados en general no somos gente, digamos, afín al riesgo y a la innovación, digamos, somos en general gente más bien conservadora, y los abogados que además fuimos funcionarios públicos y reguladores, por ahí mucho más, y me acuerdo mucho toda esta tensión, digamos, entre lo que uno está acostumbrado a hacer y lo que ha hecho asesorando a otros bancos, digamos, respetando las normas de manera tradicional y siempre, digamos, pidiendo un papelito más, y la presión de Juan y su gente, y de toda esta gente que como decía Juan, no venían del mundo bancario, presionándonos para ver cómo encontrábamos la vuelta para hacer los procesos más fáciles, el onboarding del cliente mucho más fácil, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, creo que ese proceso, que creo que es gran parte del éxito digamos, de Bruban como diferenciador respecto de otros bancos, bueno, fue un proceso interesantísimo para nosotros como advisors, porque nos obligó a pensar de una manera distinta. Dicho esto, simplemente para agradecer en nombre de Bruju a todos los panelistas, a Germán, a Nicolás, a Juan, y a todos los que los precedieron en los días anteriores, y a todos los que se unieron a esta, digamos, Brujulia virtual, que también es una cosa innovadora, dado la pandemia, que nos llevó a hacer cosas distintas. Bueno, y esperarlos el año que viene, que esperemos repetirlo una vez más. Así que nada, muchas gracias, y a todos los presentes. Muchas gracias. 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 Hasta Muchas luego a gracias. todos. Muchas Gracias. gracias, un gusto.